Bueno, continuamos entonces con la segunda parte de nuestra sesión y me estaba preguntando su compañero si era como una comparación lo que se hacía en el ensayo y yo le decía que prácticamente sí, porque aquí lo que estamos haciendo es analizar el contenido de la Constitución y lo estamos relacionando con el contenido del Tratado Internacional, en este caso los derechos humanos, que en común pues tienen muchos, ¿no? Bueno, desde nuestra Constitución, cómo lo señala este derecho, ¿no? Y en el tratado, cómo se señalan. Y estamos haciendo ese análisis y aprendiendo que tenemos dos fundamentos de gran importancia en tanto en la ley interna como en la ley internacional. Entonces, sí, prácticamente sí. Y yo les decía que nada más no vayan a incurrir en el error de hacer un cuadro comparativo y dejar de lado el ensayo, ¿no? Porque no es lo Bueno, mismo. Buenas, perdón. sí, Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. O sea que nosotros tenemos que hacer una comparación de las dos. ¿Y qué es lo que uno entiende al compararlo y de ahí nosotros escribirlo? sí, así Es lo es. que yo entiendo, maestra. Sí, así es un análisis, ¿no? Lo que pasa que el compañero dice, bueno, es como estar comparando, sí, al hacer un análisis del contenido que tiene uno y el otro, un derecho humano que aparece en una ley y luego en la otra, pues estamos haciendo un estudio, un análisis y al mismo tiempo una comparación entre ambos sistemas normativos. Entonces sí, prácticamente sí, pero acuérdense que la naturaleza del Perdón. ensayo es la redacción en estilo prosa, explicando con nuestras propias palabras nuestros argumentos, ¿sí? Entonces eso es lo que nada más yo quiero que no pierdan de vista, ¿no? Cumplir con el ensayo como se solicita. ¿Sí? Bueno, Maestra, sí, de nada, Patricia, ¿alguna duda que tengan sobre este reto 3 o continuamos con el 4? Disculpe, ¿hay alguna especificación para el tipo de letra que tenemos que usar, así como el tamaño? Me parece que sí les piden ahí un número de letra 3. Esa parte no la copié de la plataforma, pero me parece que sí les piden, no me sé si es número 14 o 16 el tipo de letra Arial por cuartilla, que es como una página, ¿no? Como una página en tamaño carta es. Entonces, sí, me parece que sí les piden, viene en plataforma, creo que es el número 14 o 16. Es que viene nada más para el texto, el formato de texto de la portada, pero no viene el formato de texto para el ensayo. Entonces preguntaba por si iba a haber una variación, ya que en los módulos pasados sí había variaciones del formato de texto de portada con el del trabajo. Ujú. A ver, vamos a ver, vamos a entrar de una vez para que no nos quede ninguna duda de cómo lo deben de hacer. Vámonos al reto 3. Instrucciones. Formato de texto para la portada. Tamaño 16. Ah, sí, es de la portada, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en número 12 para el texto. Entonces, miren, es que vamos a hacerlo como se establece en el manual APA. En el manual APA, todos los contenidos deben ser con letra Arial número 12, interlineado de 1,5 y márgenes de 3 centímetros. Así es como lo establece el formato APA. Entonces así lo haríamos y no se olviden de que después lo tienen que guardar en formato PDF para subirlo a la plataforma. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, de nada, Jimena. Bueno, continuamos entonces ahora con el reto 4. En el reto 4, aquí se divide en dos partes. La primera parte es la investigación personal que ustedes deben realizar y ya luego llenar el cuadro comparativo. Y en la segunda parte es el análisis y respuesta de tres planteamientos. Vamos con la primera parte que es la investigación.
Aquí en la investigación, acuérdense que es personal, no significa que ustedes tienen que capturar todo lo que investigaron. No, 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 no. La investigación es personal. Ustedes busquen la información, anótenla, pueden hacer fichas de lo que hayan encontrado. Eso es personal, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que sí tienen que hacer después ya en la actividad? Llenar este cuadro comparativo que aparece en pantalla. Es un cuadro de 3 filas y 4 columnas, donde se les pregunta sobre las 3 cortes internacionales más importantes: la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ustedes investigan esas 3 cortes y después van a contestar las 4 preguntas que se formulan en ese cuadro, ¿sí? ¿Y cuáles son? Bueno, dice ahí, ¿qué es? Ustedes tienen que investigar qué es cada una de estas cortes. Acuérdense que tienen sus propias particularidades, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son sus funciones? Miren, aquí viene funciones en plural. Entonces, mínimo 2 o 3 funciones, porque hay veces que una nada más ponen, ¿no? Así todo chiquito, ¿no? Todo muy breve, muy conciso. No, no, pero viene en plural. Entonces, por lo menos 2 o 3 funciones, las más importantes de cada una de las cortes, ¿sí? Y luego dice, ¿en qué momento tiene competencia la Corte para conocer o intervenir en un determinado caso? Bueno, ahí nos está hablando de una competencia específica para ya conocer de un caso. Bueno, ¿cuáles son los requisitos que se deben de cumplir? Porque hay veces que ahí lo que me mencionan ustedes y que veo que mucho contestan es la competencia general. Por ejemplo, en la Corte Penal Internacional tiene competencia para conocer de todos los delitos graves, pero eso no es lo que me está preguntando, porque me está preguntando para conocer de un caso en específico. Bueno, ustedes esa es la información que tienen que investigar, ¿sí? Permítame un segundito, voy a guardar la grabación de una vez de la primera parte, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? La Corte Interamericana, para poder conocer de un determinado caso, hay varios requisitos. El primero es que se debe hacer esta solicitud ante la comisión. Y una vez que la comisión tiene conocimiento de este asunto, investiga que en realidad se haya cometido una violación a un derecho humano que esté establecido en la Convención Americana o en alguno de los tratados internacionales. Segundo, que la víctima haya agotado todos los recursos internos en su país. Por ejemplo, aquí en México sería que haya agotado toda una denuncia o una demanda de la violación de este derecho, que haya llegado a sentencia, que se haya ido a la apelación o a la revisión y luego al juicio de amparo. Y ya hasta se resolvió. Permítame un segundo, se está descargando mi equipo. Ay, perdón, puse a cargar mi equipo porque ya se estaba descargando, y haber agotado el juicio de amparo, ¿no? Y ya una vez que ya no se pudo hacer nada más, es hasta entonces que la Corte Interamericana puede tener conocimiento. Entonces, se tienen que agotar todos estos requisitos para poderlo turnar ante la Corte Interamericana. Ese es el ejemplo que yo les pongo sobre esta tercera columna para que así contesten de las 3 cortes, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades. Iván, ¿ibas a comentar algo? Claro que sí, asesora. Referente a este punto en que nos menciona, en dónde tiene competencia la Corte Interamericana para intervenir, usted me podría, no sé, compartir en dónde yo podría, pues, obtener más conocimiento de cómo puede, en qué casos se puede intervenir la Corte Interamericana, dónde puedo yo investigar eso, cómo Usted, sé en qué momento puede intervenir. es que de preferencia ustedes tienen que entrar a las páginas oficiales de estas cortes.
Fíjense que es muy interesante porque si tú entras a la página de la Corte Interamericana, ahí vas a encontrar toda la información. Y nada más lo que tienes que hacer aquí es investigar, leer, analizar y ahí te va a aparecer esto que tú me estás preguntando. Yo les aconsejo que entren a las páginas oficiales, ¿no? Ahí viene todo esto y cómo es en qué momento ellos tienen competencia para conocer e intervenir en cada caso en particular. Sí, nada más yo les puse pues un ejemplo, otro para que se guíen cómo lo deben hacer, pero no nos está hablando de una competencia general, ¿no? Porque, por ejemplo, la Corte Penal de Internacional de Justicia, la Corte Interamericana, tienen competencia para muchas cosas, para muchos asuntos, para efectivamente conocer delitos graves, para sí, pero aquí nos está hablando de una competencia La específica. Corte Interamericana para intervenir. ¿Me Exactamente. podría, no sé, compartir en dónde yo podría, Iván, creo que está reproduciendo lo mismo que estábamos mencionando. Pensé que estabas volviendo a participar, pero creo que, bueno, creo que se volvió a reproducir la misma pregunta, no sé por qué. Bueno, voy a continuar. Entonces yo les sugiero eso, Iván, que se vayan a las páginas de las cortes para tener toda esta información. Y bueno, aparte, hay documentos muy importantes de los tratados internacionales en donde viene toda esta información, los estatutos de la corte, ahí aparece todo esto que solo es cuestión de que ustedes lo analicen, lo estudien para poder obtener las respuestas, ¿no? Esa es la parte de investigación precisamente que a ustedes les corresponde realizar, pero les sugiero eso. Y finalmente viene la última columna que dice, menciona y describe brevemente un caso emblemático resuelto por la Corte. Bueno, esa parte es muy importante porque fíjense que nosotros los abogados constantemente utilizamos como fundamento de nuestras argumentaciones estas sentencias en donde las Cortes se han pronunciado. Y para nosotros poder citarlas, no solamente mencionarlas, las debemos describir. El abogado debe aprender a describir estas sentencias de casos emblemáticos. ¿Y cuáles son los datos con los que las describimos? Pues los más básicos y los más importantes son la fecha de la sentencia, quiénes participaron en este asunto, describir brevemente en qué consistieron los hechos, cómo resolvió la corte, cómo se pronunció, cuál fue su criterio, qué medidas se impusieron, si fue condena o absolución y cuál fue la pena o cuáles fueron las medidas impuestas y si éstas se cumplieron o no. Fíjense que yo les voy a compartir también terminando la sesión un material de apoyo. Es una infografía que yo misma elaboré que se llama Pasos Básicos para describir una sentencia. Son seis pasos básicos y viene uno por uno. Señalar la fecha y lugar en que sucedieron los hechos, explicar brevemente en qué consistieron, señalar la fecha de la sentencia, explicar cuál fue la determinación o sentido de la corte, señalar si se cumplió o no con dicha sentencia. Y seis, que sería el último, señalar la fuente de consulta de donde tomaron esta información. Esos serían los seis pasos básicos, porque hay veces que solo mencionan, por ejemplo, dicen la sentencia de campo algodonero y ya, es todo lo que dicen, pero no me dicen nada, bueno, en qué consistieron, cómo resolvió, se cumplió o no condenaron, etcétera, ¿no? Y aquí dice, y describe brevemente. Y esta descripción es cortita, ¿eh? No crean que es muy largo estos seis pasos que yo les estoy diciendo. Es breve, es irse a la sentencia. Yo entiendo que estas sentencias pues son muy largas, ¿no? Hay, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana, hay unas de hasta 300, 200 páginas que probablemente no les dé tiempo de darlas completas para hacer su trabajo. Pero fíjense que la Corte Interamericana maneja síntesis o resúmenes de esas sentencias. Y hay veces que de 100 200 hojas la reduce a 5 o 10 páginas. Entonces es muy digerible de leerlas para enterarnos, bueno, de en qué consistieron los hechos y cómo se resolvieron. Y ya una vez que hayan leído esos resúmenes, ustedes pueden describir con mayor facilidad estos datos que
que nos pide, ¿no? Que son muy breves y ahí tienen que señalar la referencia de dónde tomaron la información. Últimamente he observado mucho que algunos estudiantes recurren a la inteligencia artificial. No es mala la inteligencia artificial, pero que creen que, al igual que el Internet, contiene información que a veces no es verídica. La inteligencia artificial nos va a decir todo lo que le preguntemos, aunque esta información no sea cierta. Siempre nos va a proporcionar una respuesta, aunque sea falsa. Entonces tengan mucho cuidado si la utilizan, porque sobre todo en este reto 4 y en el 3 he observado que utilizan la inteligencia artificial, pero es errónea la información, a veces cambia los artículos o las leyes. Constitución de Brasil en lugar de México. No sé por qué hace eso a veces, pero me ha sucedido, lo he revisado, pues, ¿no? Y en las sentencias, menciono esto en esta parte, porque a veces le piden a la sentencia que a la inteligencia artificial que les describa, pero no vienen los datos básicos. Les describe unas cosas que ni siquiera corresponden al caso a veces, ¿no? Entonces, para que tengan mucho cuidado si es que llegan a utilizarla, porque lo he observado mucho, ¿no? En estos retos, en estas actividades. Entonces, bueno, no se olviden de señalar las fechas de la sentencia y, y de los hechos. ¿Por qué es importante? Bueno, pues fíjense que esto va de la mano con la segunda parte del reto, porque en la segunda parte del reto tienen que contestar estos tres planteamientos y nos preguntan sobre el avance en la justicia internacional, sobre la eficiencia jurídica del procedimiento y sobre si se encuentran obligados o no a cumplir las sentencias quienes han sido condenados, ¿no? Algunos estados. Es importante porque así podemos comparar. Bueno, en este caso los hechos fueron en tal fecha y la sentencia hasta qué fecha fue. Ah, y hasta qué fecha se cumplió o no se cumplió. Porque si no se cumplió, pues estamos hablando de que no hay una eficiencia jurídica como tal en ese asunto, ¿no? En específico o en todos. Bueno, eso es lo que ustedes van a investigar. Entonces va de la mano lo que nosotros investigamos en el cuadro y colocamos en el cuadro con la respuesta a estos tres planteamientos. Y también, pues, de preferencia, hagan ustedes su propia respuesta, porque dice, argumenta tu respuesta de acuerdo a lo que ustedes hayan estudiado. En estas también he observado que hay muchas respuestas de inteligencia artificial, pero son erróneas, incorrectas. Hay veces que la IA les habla, ustedes le preguntan sobre la eficiencia jurídica y ella les contesta sobre la eficacia jurídica, que no es lo mismo. Entonces, tengan mucho cuidado. Se trata de que ustedes sean los que aprendan y desarrollen esta habilidad de argumentación. Entonces, bueno, desde esa segunda parte tienen que contestar estos tres planteamientos. Y bueno, no se olviden que esta actividad también lleva una portada, los datos de identificación básicos, luego viene la investigación, el análisis y finalmente las referencias y citas en APA. Acuérdense que las referencias van en la parte final y las citas en el contenido tanto del cuadro comparativo como de los planteamientos. ¿Alguna duda sobre este reto 4? Adelante, Isabel. Profesora, disculpe, entonces no le debemos de poner la investigación. No, no, es que fíjense que he observado trabajos que dicen, le ponen investigación y copian y pegan un montón de páginas de internet, todos los contenidos, ¿no? Es que es como reproducir todo lo que ustedes encontraron, que es mucha, mucha información. Y no, esa investigación es personal. Lo que ustedes sí deben de entregar es solamente el archivo con la portada. La investigación en sí es el cuadro comparativo, la información que van a recabar ustedes, ¿sí? Y ya una vez que se haya convertido, digo, perdón, ahí es que estoy viendo aquí lo que me están preguntando, una vez que ya hayan llenado el cuadro comparativo, eso es lo que va a llevar y la respuesta a los tres planteamientos. Y finalmente las citas y las referencias, y eso es todo lo que debe contener. Muchas gracias, profesora. Sí, de nada, vamos a ver
en el reto 4 me están preguntando si se tiene que convertir a PDF. Vamos a ver las instrucciones en la plataforma. Instrucciones. No me lo quiere descargar. Sí, de preferencia conviértanlo a PDF, por favor, para que es un poquito más fácil de manejar. Entonces, sí, sí, por favor, en PDF. Bueno, me regreso. Terminando, una duda más sobre el reto 4. Bueno, vamos al reto 5. Fíjense que aquí en el reto 5 ustedes tienen que analizar un video. Se sugiere en plataforma que vean alguna de esas películas que se proponen porque contienen conflictos de carácter internacional, ¿no? Hechos que han sido verídicos, que han sucedido. Y bueno, se han elaborado estas series, estas películas sobre esos hechos. Entonces, ustedes pueden elegir el que ustedes quieran, El Tribunal de Tokio, Enemigo Invisible, Francotirador, La Lista de Schindler o Fauda. Fauda es una serie, creo que tiene 6 capítulos. No es necesario que vean los 6 completos si no les da tiempo, pues si les interesa, les da tiempo, adelante, ¿no? Pero si no es así, si no pueden, con ver el primero y el segundo capítulo es más que suficiente para darse cuenta cuál es la temática de este asunto, ¿no? Entonces no es necesario ver completos los 6, bueno, se los adelanto porque es la misma temática que se sigue. Y ya las otras son películas un poquito más cortas. El Tribunal de Tokio me parece que hay 2 o 3. Es el mismo asunto, nada más que vienen en diferentes versiones y están, me parece, en diversas plataformas, ¿no? Como Netflix, ahí se me fue el nombre de la otra, Max, ¿no? Bueno, hay diferentes, ¿no? La que ustedes tengan, en donde ustedes la encuentren, ¿no? Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Van a ver la película o la serie. Van a analizar estos hechos, investigar a qué hechos se refiere, en dónde sucedieron, en qué fecha, quiénes intervinieron, porque la película no les va a dar todo esto, ¿eh? Les da un poco de información, pero no tan claramente. Entonces ustedes, esa es la tarea que ustedes deben hacer, investigar bien esos hechos. ¿Para qué? Para que puedan elaborar un video de exposición. ¿Sí? Una vez que ya la hayan visto, elaboran su propio video. Ahora ya hay muchos programas en donde lo pueden hacer. Incluso yo ahorita que estoy en esta sesión de Zoom, pueden hacerlo en Zoom también. Se pueden apoyar, ahí se graban, ¿no? Haciendo su exposición. Eh, el video de exposición debe de llevar una estructura. Primero la presentación, el desarrollo y la conclusión. La presentación, pues ahí tienen ustedes que mencionar cuál es la película que ustedes eligieron, dar los datos, su nombre, todos los datos que les pide en plataforma, que vienen aquí, por cierto, nombre del alumno, matrícula, nombre del reto, nombre del módulo, licenciatura, nombre de su asesor educativo, la película que eligieron. Luego viene el desarrollo, en donde ustedes, ahí me estoy brincando. Van a realizar la descripción y el análisis de las leyes, tratados, espacios, territorios y organismos internacionales que se encuentran implícitos en la película. Y lo van a desarrollar, es la parte de mayor profundidad y análisis en el video. Y finalmente la conclusión en la que deben exponer qué importancia tiene el no atentar contra la soberanía nacional y respetar el derecho internacional. ¿Sí? Eso es lo que ustedes deben de explicar. Así tienen que hacer ustedes. Pueden ustedes apoyarse en un guión, pero acuérdense que el guión no significa que van a leer todos los contenidos, ¿no? Es donde anoten las ideas básicas, la estructura que van a seguir y estar exponiendo sus propias ideas con sus propias palabras, porque acuérdense que también la argumentación verbal es una habilidad que ustedes como abogados también deben aprender a desarrollar.
y se aprende en la carrera, no hasta que sean abogados, desde antes en la carrera. Entonces ahí es donde ustedes, porque esas actividades son formativas, ¿no? Sí, lo van a acreditar con los conocimientos, lo que se les pide, pero son formativas porque también desarrollan sus habilidades. Y en este caso es la habilidad de la comunicación verbal, la argumentación, ¿no? A través de argumentar con sus propias palabras, sus propias ideas, etcétera, ¿no? Bueno, desarrollan toda esa parte y luego viene la conclusión, entonces, ¿no? También se pueden apoyar en algún material, alguna presentación, claro que lo pueden hacer. Por ejemplo, así como estamos ahorita yo aquí y mi presentación con los puntos más importantes, pero yo se los estoy explicando con mis propias palabras. Bueno, ustedes van a hacer lo mismo. Si quieren, lo pueden hacer así, ¿no? Alguna presentación, algún material de apoyo. Si no quieren hacerlo y solo aparecer ustedes también, pero el requisito es que ustedes deben aparecer, deben mostrar su rostro, nos lo dice aquí el reto 5. Debes mostrar tu rostro y puedes apoyarte en herramientas de exposición. La duración del video puede ser máximo 5 minutos, mínimo 2 minutos. Ni más ni menos, por favor. Acuérdense que son muchos estudiantes, solo son 5 minutos para cada uno de ustedes, ¿sí? También es una cualidad que el abogado debe aprender a sintetizar la información más importante y desarrollarla, ¿no? Bueno, otra recomendación, debe haber nitidez de audio, debe escucharse con claridad. Me ha tocado ver videos en los que casi no se escucha, ¿no? Por más que le sueno el volumen. Y entonces, si no se escucha, ¿cómo se puede calificar? Entonces, verifiquen esa parte. También me han mandado a veces videos que no tienen nada de sonido, que se les pasó, lo grabaron sin sonido o el micrófono no servía, no sé. Y ahí en automático, de acuerdo a las políticas del curso que les compartí desde el primer día en plataforma, pues yo tengo que calificar con 0, porque no hay manera de cómo calificar en este caso si no hay audio, ¿sí? Bueno. Una vez que lo hayan ustedes grabado su video, lo van a subir a YouTube. Eh, en YouTube tiene que aparecer en modo público, porque si lo ponen en privado, pues no voy a poder entrar a verlo. Y también si después ustedes requieren hacer alguna aclaración por cualquier motivo de su video, la calificación, no va a ser posible ingresar a verlo. Entonces tiene que aparecer en modo público. Y una vez que ya lo hayan subido en modo público, le toman una captura de pantalla y eso es lo que va a aparecer en el archivo de Word que van a entregar. El archivo de Word debe llevar su portada con los datos de identificación, la captura de pantalla donde se aprecie el video que ya compartieron y por último el enlace del video. Asegúrense que funciona. También me ha tocado que me mandan enlace que no entra o que ya que entramos dice este video no tiene permiso para verlo. Y ahí igual lo mismo, ¿no? Agotan su envío con 0. No hay posibilidad, de asignar calificación. Entonces, hay veces que lo mandan ya en el segundo envío, imagínense, ya no se puede, eh, agotan un envío, pues, ¿no? Y si es el único que les queda, no, pues no. Entonces, les pido que verifiquen muy bien el enlace de su video y que al ingresar los manda directamente a su video. Y esas serían todas las indicaciones respecto del reto 5. ¿Alguna duda o pregunta? No, muchas gracias. Maestra, Sí, adelante. maestra, para el video quiere que estemos vestidas así formalmente o como usted indique. Pues de preferencia, ¿no? De preferencia porque pues estamos dentro del ámbito académico, eso sí tenemos que tener ese respeto por la institución. Entonces, bueno, no, tampoco les voy a exigir demasiado, pero sí que se vea formal, ¿no? Que se vea el estudiante bien vestido formal. No vayan a... Lo contrario a esto sería, voy a poner un ejemplo, ¿eh? Que alguien esté en su cama acostado, ¿no? Explicando. Bueno, creo que no entra en el ámbito educativo así, o que salgan en camiseta, ¿no? De forma muy informal, ¿no? Creo que no es propio para un estudiante de derecho. Entonces, qué bueno que tocaste ese punto, ¿no? Pues de preferencia formales, ¿no? Formales, eh, bien vestidos, no les voy a decir de traje o de gala o así, no, ¿no? Pero sí una vestimenta formal, algo serio. Ujú. Gracias, maestra.
De nada. ¿Quién más alguna duda o pregunta que tengan? Bueno, miren, como última recomendación también, o último comentario que quiero hacer, es que cuando yo les doy la retroalimentación, les voy a tratar de dar la mayor retroalimentación posible y voy a señalar todos los aspectos que ustedes puedan mejorar, todos los que yo pueda, ¿no? Porque, bueno, hay veces que digo, hago esta aclaración porque a veces me preguntan, ay, maestra, pero es que usted tiene todo excelentemente bien y que ya fuéramos abogados, luego me dicen, ¿no? Bueno, no es eso. Lo que pasa es que es importante aprender y mejorar siempre, ¿no? Cuando hagan el segundo envío, pues yo voy a ver qué tanto mejorar. No es que quiera el trabajo exacto o perfecto, no, en la medida que ustedes hayan mejorado del primer al segundo envío, claro que van a obtener la calificación, nada más que recuerden que en el segundo envío, de acuerdo a las políticas de la UVEC, no pueden obtener más del 80% de calificación. Entonces, yo les pido que traten desde el primero, pues cumplir con las instrucciones y las indicaciones para obtener ese 100. Independientemente de que haya uno el 100 u otra calificación, siempre voy a tratar de hacerles la mayor retroalimentación posible en todos los aspectos que ustedes puedan mejorar, porque de eso se tratan, de mejorar en la elaboración de cada reto. Bueno, si ya no tienen alguna duda o pregunta más sobre nuestra materia, los retos, adelante, Isabel. Maestra, disculpe, ¿va a subir las videollamadas que tuvimos para que me vaya guiando haciendo mis trabajos? Claro que sí. Ahorita nada más que se realice la conversión de esta última, voy a subir las dos en la plataforma. También les voy a compartir el manual APA y el material de apoyo de que les comenté la infografía sobre los 6 pasos para describir las sentencias de casos emblemáticos. Sí, muchas gracias, maestra. Ok, bueno, pues entonces no me queda más que desearles éxito en su materia. No se olviden que me pueden contactar en los medios ya establecidos a través del mensajero de plataforma o por el correo institucional. Tengo 24 horas para dar contestación o dar retroalimentación y 48 horas para calificar los retos. Esto se los comento porque hay veces que ya estamos en la recta final, un día antes, y me están pidiendo retroalimentación y ya no faltan ni 24 horas, ya a veces nos quedan, ¿no? Entonces acuérdense de preguntar con anticipación si tienen dudas, traten de seguir el cronograma de la materia, por favor. Y eso sería todo. Les deseo una feliz semana de aprendizaje y seguimos en contacto. Buenas noches a todos. Gracias, maestra. Buenas noches a todos, compañeros. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Buenas noches.